Gracias y paz a todos los hermanos en diferentes lugares que nos ven. Quiero compartir en esta oportunidad este tema acerca de la Cena del Señor, o lo que nosotros conocemos en nuestras congregaciones como la Santa Cena. Dentro de las ordenanzas que dejó Jesucristo podemos encontrar muchas, pero dos fundamentales. Una de ellas es el bautismo en agua. Dice la Escritura en el Evangelio según San Marcos: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. O sea, es un requisito creer y luego ser bautizado. Pero entre las otras ordenanzas que encontramos otra también que es relevante y la cual quiero compartir en esta ocasión. Es acerca de la Cena del Señor, o lo que nosotros conocemos en nuestras congregaciones como la Santa Cena. Para eso quiero que compartamos la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 11 y el versículo 26. Dice la Escritura de la siguiente manera: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Amén. La llamada Santa Cena nosotros la llamamos así por la solemnidad que conlleva, ¿verdad?, a buscar el rostro del Señor. Pero hay todo un contexto acerca de esto, y es que prácticamente la Santa Cena viene a sustituir en cierta forma lo que en el pasado se conocía como la Pascua. La Escritura dice que Cristo es nuestra Pascua, Él es el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Y de eso quiero compartir un poquito. Primero, en el Antiguo Pacto vemos en Éxodo capítulo 12 la Pascua, que en hebreo la palabra que se utiliza ahí es Pesaj, Pesaj, que quiere decir pasar por alto, pasar de largo, perdonar, gozo y alegría. Esa es una referencia al diccionario Strong 6452. Y dentro de las instrucciones que habían, si vemos ahí, eran varias las instrucciones que habían. En Éxodo capítulo 12 lo podemos ver. Las instrucciones que habían eran básicamente escoger un cordero que tenía que ser sin defecto. Número uno, tenía que ser de un año. Habría que prepararlo 4 días antes, perdón, y se debía de celebrar comiéndolo entero, con todas sus entrañas. Tenía que ser preparado y se tenía que asar en fuego. Se tenía que comer en familia. No podía guardarse para el día siguiente nada, y se tenía que acompañar con hierbas amargas, y también se tenía que comer con pan sin levadura. Debía de hacerse con fe, ceñidos los lomos, con sandalias en los pies y con cayado en mano. O sea, en otras palabras, había que comerlo listos para viajar, aunque estaba prohibido que nadie saliera o entrara de la casa durante este día. Entonces, estas instrucciones nos enseñan, si vamos aquí a la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, el capítulo 12, leemos específicamente el versículo 3 en adelante. Dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes. Ahí el mes que estamos hablando es el mes de Nisan, el mes que antes se llamaba Aviv. Dice: entonces en el día de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces, esa es la primera instrucción. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato, o sea, el de la casa de la par, tomarán uno según el número de personas
conforme al comer de cada hombre. O sea, en otras palabras, había que calcular cuánto podían comérselo, si entre 4 personas, o entre 8 personas, o dentro de 10 personas, o el número que fuese. Entonces había que calcular, según el comer de cada uno, había que escoger. Haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces, ahora viene la observación sobre el cordero. El versículo 5 dice, el animal será sin defecto. Debe ser macho y debe ser de 1 año. Dice, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ahora dice el verso 6, y lo guardaréis hasta el día 14. O sea, el cordero había que prepararlo 4 días antes. Había que prepararlo, escogerlo el día 10, pero no lo podían comer el día 10. Tenía que comerse hasta el día 14. Ese es el día que debían de comer. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Vamos a ver aquí también algunas similitudes que vamos a ver, pero quiero avanzar un poquito más acá. Dice, y tomarán la sangre, dice el verso 7, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ahora viene la otra instrucción, el verso 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo el Señor. Amén. Entonces, vemos, digamos, la ley que estaba establecida para la fiesta de la Pascua, cómo tenía que prepararse el cordero, cómo tenía que escogerse, cómo debía ser el cordero de 1 año, debía ser macho, debía ser sin defectos, debía prepararse en el día 10 del mes de Nisan, y debía de comerse en medio de las 2 tardes del día 14. Con estos datos podemos ver varias cosas. Bueno, Deuteronomio capítulo 16, verso 3 dice que debía de comerse con la ropa puesta porque deprisa había salido Israel de Egipto. Dice también que debía de comerse con hierbas amargas y debía de hacerse con fe. O sea, con fe significaba que en ese entonces el pueblo de Israel que estaba en Egipto, conocemos que es la última plaga que iba a venir sobre Egipto, y Dios le advierte a Israel a través de su siervo Moisés de que ellos iban a ser librados, pero ellos tenían que creer, tenían que hacer esto, comer este cordero, sacrificarlo, prepararlo de esta manera, y con la sangre del cordero debían de pintar los dinteles de las puertas. Entonces el ángel del Señor, cuando viniera a esa casa y mirara la marca de la sangre, pasaría por alto esa casa y seguiría con la otra. Por eso se llama Pascua, Pesaj, que quiere decir pasar por alto, perdonar. O sea, están perdonados los de esa casa porque creyeron, porque tienen la marca ahí en la sangre del cordero. Entonces había que pasar a la siguiente casa. Estas instrucciones entonces señalan la actitud que se debía tomar en lo personal y también en lo colectivo. Cuando se juntaban, por ejemplo, miembros de una casa y de otra casa, por ejemplo. Era una fiesta ordenada para Israel. Eso lo vemos ahí en Éxodo capítulo 13 y el versículo 10. La palabra dice, por tanto tú guardarás este rito
en su tiempo de año en año. Entonces la Pascua se celebraba una vez al año. Entonces una vez al año, en el mes de Nisan, el día 10 se escogía el cordero, se preparaba por 4 días, y en el día 14, en medio de las 2 tardes, había que comerlo. Bien, la escritura dice que el cordero, bueno, se asaba entero con todo y sus entrañas, y nada podría dejarse para el día siguiente. Pero también junto al cordero se comían pan sin levadura y hierbas amargas. Había que estar con las ropas puestas como para un viaje, como ya mencioné, y nadie podía entrar de la casa hasta el día siguiente. También el padre de familia tenía que explicar este rito a todos los miembros de la familia por cual se hacía. Bien. Ahora, en el nuevo pacto, el Señor estableció la Santa Cena como un recordatorio de sus sacrificios por nuestros pecados. Y es lo que leímos en 1 Corintios capítulo 11, verso 26. Dice que debemos, cada vez que hagamos esto, la muerte del Señor recordamos, el sacrificio del Señor recordamos. Entonces, quiero retomar un par de cosas acá que me parece que son importantes. Primero, el Cordero Pascual era sacrificado en sustitución de Israel. O sea, en otras palabras, en lugar de morir las personas que estaban en esa casa, moría el Cordero. Esa era la ley. Y el primogénito de esa casa debía morir si no tenían la sangre del cordero en los dinteles de las puertas y no habían celebrado esta Pascua en esa casa. Bien. Ahora, la Escritura dice que Cristo es el primogénito nacido de María y el unigénito Hijo de Dios que murió por todos nosotros, que somos, por así decirlo, su pueblo espiritual. Y para eso quiero leer la palabra de Dios aquí en el libro de Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 23. Dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bien, entonces el Cordero Pascual también dice la palabra de Dios que tenía que ser sacrificado entre las 2 tardes. Sabemos que el horario judío pues comienza cuando sale el sol. Esto es aproximadamente entre las 5:30 de la mañana y las 6 de la mañana. Y el día termina con la puesta del sol, aproximadamente las 6 de la tarde. Entonces, cuando decimos que es la hora primera, estamos hablando de las 6 de la mañana aproximadamente, y entonces la hora sexta sería las 12 del día, y la hora novena serían aproximadamente las 3 de la tarde. Ahora, la palabra de Dios dice acá que Cristo fue sacrificado el mismo día de la Pascua judía. Y para eso quiero que vayamos a el Evangelio según San Marcos, el capítulo 15 y el versículo 34. Dice así la palabra del Señor: y a la hora novena clamó. Bueno, si nos devolvemos del verso 33, dice que cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, por 3 horas estuvo en tinieblas el mundo entero. Imagínense ustedes, hermano, un eclipse de 3 horas de completa oscuridad. Eso fue lo que ocurrió. Entonces dice la palabra del Señor que cuando vino la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Ujú. Los que hemos estudiado la escritura sabemos que esas frases es la cuarta frase que Jesús dijo en la cruz, estando en la cruz del Calvario, de acuerdo a la cronología, y también esa frase es la misma frase que aparece en el Salmos capítulo 22, en el versículo 1, un recordatorio para todos los judíos que estaban ahí presentes al momento de la crucifixión. Era un recordatorio de lo que significaba ese salmo profético, que indicaba que un cordero iba a ser inmolado, que iban a poderse contar sus huesos, que iba a tener sed y que le iban a dar vinagre con hiel de beber, que iba a derramar su sangre por toda la humanidad y que iba a ser crucificado por nuestros pecados. Entonces, los que estaban ahí recordaron posiblemente el Salmo 22. ¿Y por qué digo yo que lo recordaron? Lo recordaron primero porque hubieron 3 horas de oscuridad que posiblemente los hizo reflexionar un poco de quién era ese ser que estaban crucificando. Segundo, por la expresión que Jesucristo dijo, en las escuelas judías hasta el día de hoy enseñan a memorizar los salmos, aprendiéndose las primeras palabras, las primeras frases del libro. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos a decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará, usted inmediatamente dice, es el Salmo 23. Cuando usted dice, el que habita al abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente, inmediatamente dice, Salmo 91. Entonces, en este caso, cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Inmediatamente asocian Salmo 22. Entonces, hablando acerca de eso, Cristo fue sacrificado ese mismo día de la Pascua judía y murió a las 3 de la tarde, según lo que dice Marcos. Entonces, el Cordero Pascual tenía que ser asado entero, pero hay un detalle también que se cumple en Jesucristo. Números capítulo 9 y el versículo 12. La palabra de Dios dice que no se podía quebrar ninguno de sus huesos. Ni uno de sus huesos. Dice así la palabra del Señor. No dejará del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Otra cosa. Ahora, la escritura dice que Cristo hizo una entrega de su cuerpo, expiró y no le quebraron ninguno de sus huesos. Era una costumbre que las personas murieran en dolor extremo en la cruz. Y bien, relata la escritura que como ya se acercaba el Shabbat, o lo que es el día de reposo, esos muertos no podían quedar colgados en ese madero. Entonces, se apresuraron a quebrar los huesos de los que estaban colgados ahí. Mas dice la escritura que cuando el soldado llegó a donde estaba Jesús, al verle ya muerto, perforó su costado solamente. Y de su costado dice que brotaron 2 cosas. Agua y sangre. La palabra de Dios dice que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora bien, la escritura nos dice, estimados, en San Juan capítulo 19, versículo 31. San Juan capítulo 19, versículo 31 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, oiga bien, estamos hablando de cuando el costado de Jesús fue traspasado, era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Ahora, quiero comentarles de que había una época en la que habían 2 Shabbats.
pero de eso hablaré en otro video posiblemente. Entonces, los judíos rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Entonces vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Por que estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, que leímos hace un momento, en Números capítulo 9, verso 12, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Ahora, dice Isaías capítulo 53, versículo 6, que el Señor llevó sobre él el pecado de todos nosotros. Hablando un poco de la cena del Señor. Dice la escritura en Hebreos capítulo 9, ahora versículo 12, y también el capítulo 10 y el versículo 12. Rápidamente vamos a ubicarlo acá, Hebreos capítulo 9 y el versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora vamos al 10, versículo 12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo dice que esta cena debemos de hacerla en memoria de Él. Eso lo leímos en 1 Corintios capítulo 11, verso 26. Dice que Él es sacrificado por el pecado de todos nosotros. Pero nosotros insistimos en que Jesucristo, Jesús, Yeshua, como es el nombre hebreo, fue sacrificado por todos nosotros. Génesis capítulo 22, versículo 8, la palabra de Dios dice a través de Abraham que el Señor se proveería a sí mismo un cordero. Un cordero se proveería. Y cuando Jesús aparece para ser bautizado, cuando Juan el Bautista estaba bautizando allá en el río Jordán, la escritura dice en San Juan capítulo 1, verso 29, que cuando Cristo apareció, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahí estaba el Cordero que iba a ser inmolado. Antes de ir a la cruz, el Señor reunió a sus discípulos para celebrar la Pascua. Allí incorporó el pan y el vino, estableciendo de esa forma un nuevo pacto. Ahora este nuevo pacto está basado en su cuerpo y en su sangre. Y dice que la copa representa el nuevo pacto. Mostrando los planes de bendición para el pueblo, la liberación de la esclavitud del pecado a través de su Hijo Jesucristo, como dice Gálatas capítulo 5 y el versículo 1. Amén. Y cuando dio gracias por la última copa, dijo que esa copa es una copa de bendición. Esta era la tercera orden dentro de la Pascua judía y que Jesús también llamó la copa del nuevo pacto. Y vamos a leer aquí rápidamente Marcos capítulo 14 y el versículo 24. Dice la palabra del Señor Jesucristo. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino
del Padre que me envió. Entonces debemos de saber que esa palabra es del Eterno y que esa palabra es una instrucción que tenemos para cada uno de nosotros. Ahora, la escritura también dice que es bendito todo el que viene en el nombre del Señor. Mientras se tomaba esta copa, se leían los salmos. Esa era una instrucción que había dentro de la Pascua. ¿Qué salmos eran los que se leían en esa época? Bien, para nuestros capítulos y versículos como los tenemos en la Biblia hoy por hoy, se leían, como costumbre, en la Pascua, se leían los salmos 115 al Salmo 118. Y si vemos el Salmo 118, hay varias referencias al Mesías. Y es de especial interés el versículo 26, por ejemplo, que dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y se ha sugerido que en Cristo se cumplió también esta expresión. Vamos ahí en Mateo 26, 29 y en Lucas 22, 18. Ahora, Dios es un Dios de pactos. Entonces, al ser un Dios de pactos, ha hecho pactos que tienen significados con nosotros. Y el pacto, por ejemplo, que hizo con Noé a través del arco iris, con Abraham, el pacto de la circuncisión, y pudiéramos ver los diferentes pactos que hay ahí, por ejemplo, el pacto de las sandalias, en el caso de Ruth, el pacto de la circuncisión, en el caso de Abraham, como ya mencioné, el arco iris en el caso de Noé, pero en el nuevo pacto estamos hablando que es acercar al pecador a Dios, como dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, o Efesios capítulo 2, verso 12 al 13. Y hace al viejo pacto, hace viejo al pacto anterior, como dice Hebreos capítulo 8 y el versículo 13, que es algo que me parece que es menester mencionar. Entonces, capítulo 8 y el versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y al que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Bien, ahora hablando acerca de la sangre derramada por el Cordero de Dios, que es el nuevo pacto, como dice Mateo capítulo 26 y el versículo 28. Mateo capítulo 26 y el versículo 28. Dice así la palabra del Señor. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y también miraremos acá un momento Romanos capítulo 5 y el verso 1 rápidamente. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Entonces, la cena del Señor, como le conocemos hoy por hoy, fue establecida por Jesús. La noche en la que fue traicionado, el Señor dijo, haced esto en memoria de mí. ¿Quién es Jesucristo? Es el Cordero de Dios, es el enviado, es el ungido, es el escogido, es el apóstol del Padre, es el juez, es el abogado, es la luz del mundo, es el que abre la puerta, es la puerta, es el camino, es el que nos trae al camino, es el Señor de los señores, es el príncipe de paz, Él es el Dios fuerte, Él es el admirable, Él es el consejero, Él es el Dios fuerte.
Como dice primera de Juan capítulo 5, versículo 20, que el Hijo de Dios ha venido al mundo para darnos a conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bien, fue establecido entonces la cena del Señor por el Señor Jesús, y dice que debemos de hacerlo en memoria de mí. Tiempo después le fue revelado esto mismo al apóstol Pablo, donde dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor que la noche en que el Señor fue entregado, comió pan y tomó vino, tomó la copa. Ahora, es una ordenanza que se debe cumplir, y lo vemos ahí en Mateo capítulo 28, versículo 20, y en Juan 8, 31 y 3, 22. Ahora, quiero hablar un poquito sobre los elementos de la cena, de la cena del Señor, los elementos que se han agregado. El pan y el vino. Cuando algunos discípulos no comprendieron esa enseñanza, la Escritura dice que en San Juan 6, 60 y el versículo 66 se separaron, y tiempo después el apóstol Pablo invita a discernir, o sea, entender, comprender, analizar el cuerpo de Cristo. Discernir el cuerpo del Señor al tomar el pan y el vino. Y ahora sí, vamos a entrar en 1 Corintios, el capítulo 11, y vamos a ir al versículo 29. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y por esa razón tenemos, dice, muchos enfermos, inclusive algunos que ya han muerto por no discernir el cuerpo del Señor Jesucristo. En este acto participamos simbólicamente, obviamente simbólicamente, no literalmente, sino simbólicamente, de dos cosas. Primero, de la carne de Jesucristo y de la sangre de Jesucristo. Cuando comemos el pan, estamos comiendo la carne. Estamos participando de la carne del Señor. Cuando bebemos el vino, estamos bebiendo la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, el pan, hablemos del pan. El Señor dijo que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Ahora, Juan capítulo 6 nos habla de su carne, su cuerpo. Dice que es verdadera comida, que la palabra que se usa en griego es brosis, que significa comida o alimento. Cuando el Señor dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, enseña el simbolismo del acto, que se refiere a la realidad de que Cristo en un acto entrega su cuerpo por nosotros. O sea, por nosotros es consumido, nosotros que éramos todos pecadores. Eso dice Romanos capítulo 5, verso 8, que el Señor mostró su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, también simboliza la comunión con los hermanos. Dice 1 Corintios capítulo 12, el versículo 12, en que siendo muchos, somos parte del cuerpo místico de Cristo que fue partido. O sea, todos formamos ese cuerpo de Jesús. Y para estar en él, debemos amarnos los unos a los otros, como dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Y también nos recuerda que ya no somos huérfanos, sino que somos hijos. Y siendo hijos, somos también herederos. Amén. Entonces, viendo acá un momentito, la palabra del Señor dice que ahora nosotros, a través del cuerpo de Cristo, venimos a ser parte de la familia de Dios y conciudadanos con los santos. Pero hablemos también un poquito del vino. Mateo capítulo 26, versículo 27 al 28 dice que la sangre, que la palabra que utiliza ahí es haima, con H, es esencia de la vida. Y el Señor la presentó como verdadera bebida, o sea, una bebida que
que es representada en este caso por el jugo de uvas o vino. Y dice el Señor, tomad, bebed, esto es mi sangre que por vosotros es derramada, y que significa perdón de pecados, paz del hombre para con Dios. Y por esa razón, dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, tenemos entrada al lugar santísimo. Todo esto representa la sangre del Señor, la cena del Señor. ¿Okay? Es solo para los suyos. En otras palabras, como dice San Juan capítulo 1 y el versículo 12, dice que a los que lo reciben, a los que creen en su nombre, a esos les es dado el derecho de ser hechos hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. O sea, todos puede ser que seamos criaturas de Dios, pero a ese grupo se les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. E igual que en la Pascua, en el tiempo del viejo pacto, en la Pascua no podían participar extranjeros. ¿Qué tenía que hacer un extranjero si quería participar de la Pascua judía con los judíos? Tenía que circuncidarse. Ahora, en nuestro tiempo, si alguien quiere participar de la cena del Señor y quiere participar de su cuerpo, tiene que arrepentirse, tiene que convertirse, tiene que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, como dice la Escritura. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 17. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Ahora, participamos cuando todos comemos, estando unidos, comiendo y bebiendo el pan y bebiendo el vino, nos unen y nos fortalecemos. Dice San Juan capítulo 6, versos 56 al 58, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron. Pero el que come de este pan vivirá para siempre. Entonces, ¿qué propósitos hay en la cena del Señor? Quiero señalar algunos rápidamente. Número 1, recordar la muerte y resurrección del Señor. 1 Corintios 11:24. El alma tiende a olvidar las bondades de Dios. A veces nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho. Y esto nos invita a recordar nuevamente la muerte y la resurrección del Señor, como dice Salmo 103, versículo 2. El objetivo de la cena es recordar el sacrificio del Señor en la cruz. Recordar lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 8 en adelante. Por ejemplo, para mantener la vida y la esperanza y estar apartados para Él. ¿Okay? Número 2, tener vida en sí mismos. Juan capítulo 6, verso 51. Dice, tercer objetivo, tener comunión con Dios. Nos lleva a buscar limpieza del alma, y si se permanece firme, se tiene la vida en Él. Número 4, fortalecerse, sanar y tener vida. Si vemos 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 30, vean lo que dice la palabra del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea, cuando no se discierne, entonces se padecen muchas enfermedades, y muchos inclusive llegan hasta morir por eso. Pero cuando usted discierne el cuerpo de Cristo, cuando usted lo recibe y usted participa de esta cena del Señor con gratitud, con lealtad, con sinceridad, usted es limpio de toda enfermedad también. Ahora, número 5 creo. Tomar su imagen. O sea, la sangre contiene la genética. Es la razón por la cual los hijos se parecen a los padres. Ese código genético está en la sangre. En la sangre viene el color de ojos, el tamaño, el tipo de piel, el largo, el tipo de ojos, el tipo de dedo, el tipo de labios. Todo está codificado ahí. El Señor codificó todo eso ahí. Y qué hermoso es cuando nosotros tomamos el vino
y tomamos la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando nosotros tomamos de esa sangre del Señor, participamos en la sangre de Cristo, su genética, su esencia, su ADN viene a nosotros y nosotros empezamos a parecernos a Él. De eso se puede hacer toda una enseñanza, solo de esa parte. Pero bueno, yo quiero continuar para concluir acá con unas pequeñas instrucciones. Dice que nosotros debemos, dice Efesios capítulo 4, versículo 22, que nosotros debemos despojarnos del viejo hombre y traer el nuevo. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 48, para alcanzar la estatura del varón perfecto, como dice Efesios capítulo 4, verso 13. Dice que nosotros debemos de alcanzar esa estatura. Otra cosa para que sirve la cena del Señor, para no ser juzgados con el mundo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Al hacer uso del juicio personal, somos guiados por el Espíritu Santo y somos redarguidos de pecado, lo que nos conduce al arrepentimiento para permanecer en la voluntad de Dios. Y la Escritura dice en el libro de Romanos, capítulo 8, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces debemos de mantener el poder de la salvación, gozarnos con esa misericordia, pero hay unas instrucciones acerca de la cena del Señor que no debemos de hacerla a priori. O sea, si usted anda con hambre, coma primero para que no sea que usted no discierna el cuerpo de Cristo y esté comiendo juicio para sí. Debe de discernir lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. Entonces, número uno, lo hacemos en su memoria. No debemos acercarnos a una mesa como un rito, como para cumplir con un programa. No, debemos de discernir qué estamos haciendo. Lo estamos haciendo en memoria del Señor, con el respeto que se merece, con la solemnidad que se merece. ¿Por cuánto tiempo tenemos que hacerlo? Dice la Escritura, hasta que Él venga. Es decir, lleva implícito el anuncio de su resurrección y retorno, porque Él vive. Debemos discernir el cuerpo de Cristo, o sea, distinguir lo que se hace y por qué se hace. ¿Ok? Otra instrucción, dice aquí la palabra del Señor, que Él fue castigado y fue castigado para que nosotros pudiésemos tener paz. Y dice que fue también herido por nuestras transgresiones. Estoy en Isaías 53, en el versículo 5. Y por sus llagas nosotros fuimos curados. Entonces, es también es amar al hermano como Él nos ama a nosotros, para no ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 29. Dice, ¿quién se enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, en otras palabras, debemos de amar también al hermano, debemos de también tener cuidado por el hermano. No debemos de ser guiados por el alma solamente, sino debemos de ser guiados por el Espíritu, el cual, dice San Juan 16, versículo 13, nos guía a toda verdad. Entonces debemos de participar dignamente, o sea, reconociendo nuestras debilidades y pedirle ayuda al Señor para evitar ser juzgados con el mundo. Debemos de anhelar entrar confiadamente al trono de la gracia para pedir perdón y no sentirnos acusados. Bien, no debemos de hacer esto como un rito, solamente como por un ritual, como les dije antes, como un programa, sino debemos de examinarnos. Dice 1 Corintios 11, 27 al 29. Por lo tanto, cualquiera que coma o el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo. Oiga bien, a sí mismo. No es que usted examine al hermano, no. Eso es asunto de él. Usted debe examinarse a sí mismo. Yo debo examinarme yo. No andar examinando al hermano si podrá participar o no podrá participar. Yo debo examinarme. O sea, lo que sí debo hacer es explicarle al hermano que debe hacer esto. Debe examinarlo antes de participar, no sea que esté comiendo condenación. Entonces, aquí comienzan tres revelaciones relacionadas al cuerpo de Jesús, es decir, con la iglesia. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. Ahora, la Escritura dice en el libro de Efesios que esa iglesia debe mantenerse limpia, sin manchas, sin arrugas. Ahora, debemos de analizar también nosotros cada cuánto
debemos hacer esto. La Biblia no indica las veces que se debe participar, ni mínimo ni máximo. Sin embargo, indica que se debe hacer constantemente y que cada vez que lo hagamos, lo, de, lo debemos de hacer hasta que el Señor venga. Ahora, ¿cada cuánto se hacía que se celebraba la Pascua anteriormente? Una vez al año. En el mes de Nisan, el día 14, en medio de las dos tardes. Entonces, mínimo nosotros debemos de celebrar la Cena del Señor una vez al año, en la época que saquemos el tiempo para hacerlo. Sabemos que el calendario judío es un poco diferente al calendario gregoriano que utilizamos nosotros, y que nosotros ahora tenemos ya no un rito, sino una razón, un fundamento del por qué realizamos esto. Así que yo les invito, mis hermanos, la Cena del Señor es un banquete, es una fiesta de liberación y bendición preparada para el pueblo de Dios, para ponernos a cuentas y buscar la comunión con el Señor, por lo que debemos de participar solemnemente, pero a la vez con gozo. Debemos de dar gracias porque se nos ha dado la oportunidad de recibir tal bendición por medio del sacrificio del Señor Jesús. Gracias y paz a todos los santos en diferentes partes. El Señor Jesucristo me les continúe bendiciendo. Amén.